Preparémonos. Ese es el título de lo que hoy vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias, damos gracias a Dios por tu vida, porque podemos estar una tarde más juntas, siendo edificadas en la palabra del Señor. Es un gusto, es un gozo el que puedas estar acompañándonos. No sé si nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo creo que en el tiempo en el que tú estés conectada, escuchando esta transmisión, este mensaje, es un tiempo que el Señor había puesto para que tú pudieses escuchar y juntas podamos aprender todo lo que el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas. Recuerda que nosotros somos de la Iglesia Cristiana Avivamiento, el lugar de su presencia. Somos mujeres en victoria y te damos la más cordial bienvenida. En esta tarde, noche, agradezco mucho la presencia de Angie, de Joa, que esta noche van a estar conmigo. Vamos a estar todas juntas contigo ahí en casita, continuando con todo lo que hemos estado hablando. Creo que es algo muy, muy especial, creo que es algo que tiene que traer un entendimiento mayor a nuestra vida, tiene que traer dirección, tiene que traer propósito. Así que te invitamos para que puedas compartir, para que puedas darle like, para que puedas permitir y preparar tu corazón para todo lo que el Señor tiene. Así que, chicas, bienvenidas. Muchas gracias, gracias, chicas. Qué bueno que están aquí una vez más. Qué bueno que han dispuesto su corazón para seguir aprendiendo, para seguir preparándose, para que conforme vaya pasando el tiempo, pues estemos cada vez más listas para ese hermoso, hermoso momento que está pronto a venir. Y qué bueno que estás aquí. Y lo mejor que puedes hacer es dedicar tu tiempo para prepararte en la palabra del Señor, para conocer más de lo que está por venir. Y pues ahí donde estás, ponte cómoda y sobre todo presta mucha atención porque yo estoy segura que hoy el Señor va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida, así que estate atenta a lo que Dios tiene preparado para ti en esta tarde. Pues bienvenidas, es un placer, un privilegio compartir con ustedes, primeramente con el Espíritu Santo, que Él ha reservado este tiempo con antelación, esta palabra que vamos a compartir, de la cual vamos a aprender pues todas juntas de la mano para estarnos preparando. Ahorita sí ya estamos empezando a entrar como más de lleno a todo lo que es este tema de cómo nos tenemos que preparar, y es algo muy emocionante, es algo muy importante, y vamos a tener esa disposición, ¿no? Que el Señor hable en nuestro corazón. Quizás en este tiempo, en esta transmisión, puedas encontrar una palabra que alimente tu fe, que te afirme en el camino del Señor y que entiendas un poco más el plan perfecto que Dios diseñó para tu vida. Entonces te damos la bienvenida y te pedimos comparte esa transmisión, compártesela a tus seres queridos, compártesela a tus amigas, a tus conocidas. Esta es una palabra de bendición para cada una de nosotras. Gracias. Hoy la noche está frita. Sí, está frita. Y yo creo que esas noches así oscuritas con las estrellas nos hacen reflexionar mucho los tiempos que vivimos, cómo los estamos viviendo y cuál es la función y la posición que tiene la iglesia hoy en día, ¿no? Nosotras como mujeres creo que tenemos un papel clave, un papel importante que nos tiene que llevar a ese entendimiento mayor, a que juntas podamos permitir al Espíritu Santo ser edificadas, crecer en su palabra y que sea su palabra la que nos hable, la que abra nuestro entendimiento y que esa venida del Señor la esperemos listas, preparadas con ese gozo que tenemos en el Señor. Hoy queremos compartirte y queremos empezar esta transmisión con algunos pasajes que yo creo que conforme los vayamos leyendo, el Espíritu Santo va a hablarnos muchas cosas, ¿no? Ahorita los estábamos leyendo, estábamos analizando cada uno de ellos y decíamos, wow, ¿no? Es tremendo todo lo que el Señor va a estar haciendo, pero hay una promesa y hay una esperanza también que tenemos en el Señor. Así que queremos invitarte, hemos estado compartiendo y te hemos estado invitando para que tú puedas amar la palabra, que tengas comunión. El Señor nos llama a un conocimiento de Dios. Y esto lo vamos a lograr si nosotros lo conocemos por medio de su palabra, porque es ahí donde Él es revelado.
Así que queremos que nos acompañes a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. No sé si quién pueda apoyarme en leerlo. Si quieres, Pero lo leo. es algo que vamos a activar esos sentidos espirituales para escuchar esta palabra. Dice, nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es como vivir a plena luz del día, y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Esta primera parte, estuvimos compartiéndote en las 2 transmisiones pasadas acerca de la novia, ¿cierto? Las características de la novia, cómo la novia debe ser preparada, cómo la iglesia hoy en día, esa tipología esa figura de la iglesia como la novia, ¿no? En esa figura profética que encontramos en la palabra, ¿no? Hablamos de cuán importante es ser esa ayuda idónea, cómo el Señor ha puesto el matrimonio desde el Antiguo Testamento como esa representación de amor de Dios con su iglesia, con su pueblo, ¿no? Qué hermoso fue estudiar cada uno de estos versículos, ¿no? Compartimos algunos versículos del Evangelio de Mateo, donde nos hablaba de los tiempos de Noé, cómo estaba la maldad en el mundo en ese momento, cómo el corazón del hombre siempre tendía a tener el mal, había maldad en el corazón. Vemos que no estamos tan separados ni tan distantes de lo que hoy en día vivimos. Cuán importante es como mujeres entender ese sacerdocio que también tenemos en Cristo, entender que fuimos llamados a mostrar esos frutos del Espíritu Santo, ese gozo, ese amor. Cuán importante es el pacto que tenemos con el Señor. Si bien hablábamos que si bien la salvación es para todos, el arrebatamiento no será para todos. Y que va a haber un escrutinio, va a haber un juicio en el cual si la novia no está ataviada correctamente, si no está con las vestiduras correctas, no podremos disfrutar de ese banquete que el Señor ha preparado. Entonces, todo esto es algo precioso, todo esto es algo hermoso, que más que un temor, creo que nos tiene que llevar a una preparación, a estar preparados, ¿no? A poder entender que el Señor nos ha dado señales, nos ha hablado en su palabra lo que tenemos que hacer, pero también quiénes somos nosotros en Cristo para poder ir encaminados hacia la venida del Señor. Vamos a empezar a hablar y compartirte un poquito más profundo algunos de los pasajes que nos hablan de esta escatología, ¿no? Sabemos que escatología pues es el estudio de los tiempos finales, ¿no? Así es. Y vamos a empezar a adentrarnos un poquito. Pido al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele, que no haya temor en nuestro corazón. Muchas veces estos temas pensamos que es demasiada teología, pero realmente creo que Él es el que siempre nos revela, ¿no? Sí. Él es el que nos muestra, el que de alguna forma ese telón se abre para poder ver la maravillosa palabra que tenemos en el Señor, ¿no? Es hermoso ver cómo, para que nosotros en primer lugar podamos entender todo lo que se nos habla en el Nuevo Testamento, pues muchas veces vemos que hay un trasfondo en el Antiguo Testamento. Así ¿no? es. Tenemos que entender todas estas figuras, ¿no? Ese día del Señor
cómo se ha hablado en el Antiguo Testamento y cómo todo esto se ha aplicado a la segunda venida de Cristo, que es algo que como hijos de Dios lo esperamos, ¿no? Creo que debe haber un gozo y una expectativa, pero también tenemos que estar seguras de cómo estamos esperando esta segunda venida, ¿no? Y algo que nos habla nuestro manual es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas descripciones de este día del Señor, ¿no? Hay principales características que se hablará que se producirá de forma repentina e inesperada. Ahorita lo escuchábamos en ese pasaje de Primera de Tesalonicenses, pero también dice que implicará un cataclismo cósmico que el universo será sacudido desde los cimientos. También nos habla que será un tiempo de juicio, de prueba. Nos habla que será también, por otro lado, el día de nuestra bendita esperanza, el día de nuestro arrebatamiento, ¿no? Entonces, sabemos que hemos entrado cada día en ese tiempo, ¿no? Cada día está más cerca de que todas estas cosas sucedan y es por eso que tenemos que estar, pues, preparados, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 5 nos habla, versículo 1, dice el apóstol Pablo. Recordemos que esta carta es una carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y empieza diciendo: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que esto ocurrirá. Dice, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? ¿Por qué no hace falta que Pablo les hable, les escriba del momento exacto? Pablo había compartido la palabra con la iglesia de Tesalónica, ¿no? Él ya había explicado esta parte. Ellos habían sido instruidos acerca de este acontecimiento y lo tenían muy claro. Ahora, ¿qué tan claro nosotras como mujeres tenemos entendida esta parte? Hemos sido instruidas, nos hemos alejado, hemos permitido que el Espíritu Santo nos esté hablando cuán importante es ser entendido, ¿no? Dice el apóstol Pablo, no hace falta que yo les escriba, ¿no? Creo que en gran parte tendríamos que ser como esa iglesia de Tesalónica, ¿no? Que qué momento sería que el Señor nos dijera, no hace falta porque ya lo sabes. Entendidas. ¿No? Entendidas, obedientes. No hace falta. ¿Y tu mujer? ¿Hace falta? A veces en el día a día, en el ministerio, es bonito cuando te dicen, ¿no? Ya te lo dije, otra vez, ¿no? A veces pasan cosas y otra vez volvemos a hacerlo bien. Y ya lo sabían, pero otra vez lo hacemos, ¿no? Entonces, aquí me remonta. ¿Qué dice Pablo? No hace falta. Así le dice a la iglesia de Tesalónica. No hace falta porque ellos ya habían sido instruidos, ¿no? Sí, en este importante acontecimiento, ¿no? Quizás ellos había una necesidad de saber cuándo iba a ocurrir, pero algo importante es que ellos sabían que tenían que estar preparados para lo cual esto iba a suceder. Y me encanta porque dice más adelante, dice, ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Hablábamos, creo que en la primera transmisión, ¿no? Y decíamos que hay promesas. Sí. Hay palabras que se tienen que cumplir. Qué hermoso saber que hay promesas en la palabra que van a ser un sí, que todo es un sí y un amén en la palabra, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, el cielo y tierra pasarán, pero la palabra tu palabra no pasará. Entonces, sabemos que, ¿de qué va a suceder? Así es. Pues va a suceder, ¿no? Y dice aquí, ustedes saben muy bien que el Señor regresará y regresará el día menos esperado, ¿no? Y es interesante saber que esa es la razón por la cual el Señor Jesús no reveló el día ni la hora, para que siempre y en todo momento estemos esperándolo. ¿Qué tanto lo estamos esperando? ¿Cómo lo estamos esperando? Fíjate que eso es algo que me llama mucho la atención, porque bueno, yo tengo memoria que desde muy pequeña a mí se me ha enseñado esta parte, ¿no? Que el Señor va a regresar, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar alertas, pero
ha llegado un punto en el que de repente, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo escuchaba a un predicador muy famoso que él decía, pues es que yo desde chiquito he escuchado que viene el Señor, pero pues nada más no viene, ¿no? Entonces eso me sacó un poquito de onda y me quedé así como que, ay, qué peligroso es decir ese tipo de cosas, porque al final de cuentas, pues debemos seguir enseñando que el Señor viene. Y sería como ¿no? dudar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el decir es que cuántos predicadores, ¿no? Porque esto decía, ¿no? Decía, ahí tienen, por ejemplo, a Gigi Ávila, decía, ¿no? Siempre decía, Cristo viene. Pero pues es que es una verdad. O sea, es una realidad. Sí, a lo mejor ha pasado tiempo, ¿no? Ha sido algo que se ha venido enseñando desde hace muchísimo tiempo. Pero como bien lo decías, y la misma palabra lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí. Ahora también dice la palabra de Dios que el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? Y para que se arrepienta. Entonces, si el Señor ha prometido que Él va a regresar por su novia, es que así va a ser, ¿no? Y aún pasen años y años y años, nuestra esperanza debe permanecer firme en que el Señor va a venir por su iglesia. O sea, no es algo de lo que debamos dudar, no es algo de lo que debamos pues pensar que, ay, no, ya tiene tanto tiempo que vienen hablando de eso que a lo mejor ni pasa. No, si el Señor lo dijo, así va a ser, ¿no? Entonces, como bien lo decías, Julia, ahorita, como lo decía Pablo, ¿no? O sea, no es necesario que yo les tenga que recordar que el Señor viene porque es algo que Él ya lo prometió, ¿no? Es algo que Él ya dijo que iba a pasar. Entonces, nuestro deber como hijas de Dios, nuestro deber como novias ataviadas, como novias preparadas, es estar alerta, es estar atentas a lo que está pasando para saber en qué momento esa voz va a decir, ahí viene el novio, ¿no? Y podamos estar listas para estar con él. Entonces, así pasen los días que tengan que pasar, nosotras debemos permanecer, porque si Él lo dijo, así va a ser, así va a ser. Así es, y como decíamos, ¿no? La iglesia, creo que de forma general, la iglesia en el mundo, la iglesia de Tesalónica es un ejemplo para nosotros, ¿no? Y así como le decía Pablo a la iglesia de Tesalónica, no hace falta, ¿no?, que yo les escriba sobre esto. Ojalá así nosotros nos dijeran a nosotros, no hace falta. Vemos que, por un lado, los apóstoles y los líderes espirituales de la iglesia hoy en día tendrían que estar preparados. Así es. ¿No? Tendrían que estar preparados para esa venida del Señor. Pero también la iglesia debe estar instruida. Sí, claro. ¿No? La iglesia, tú y yo, debemos estar instruidas para todo lo que tiene que ver con todo lo que va a acontecer alrededor de todo esto. Hablamos del arrebatamiento, hablamos de la venida del Señor, la agenda de Dios para Israel, los juicios de Dios, porque van a haber juicios para la iglesia. Van a haber... Es importante, ¿no? Ahorita que estás tocando ese punto, entender, ¿no? Lo dijimos o lo comentábamos en el primer programa, en la primera transmisión que tuvimos de este mes de febrero, que hay una agenda satánica que se está llevando a cabo y que se está cumpliendo. Pero nunca podemos olvidarnos que también hay una agenda de Dios que está en marcha. Así es. Y que tiene un cumplimiento. Entonces, como lo decías, tú también es importante como hijas de Dios tener la correcta instrucción. Exacto. Que proviene del Espíritu Santo. Porque ahorita que mencionaba yo, desde chiquita lo he escuchado, no necesariamente que seas cristiano o no seas cristiano. Yo creo que en el mundo es algo que siempre se ha hablado. Es algo que se sabe. Yo recuerdo que cuando iba a llegar el año 2000, entonces decían, ya viene el Señor, se acaba el mundo. Y pasaron tantas cosas y ahorita lo recordaba y me traía esto a la mente el Señor. Qué terrible es la falta de instrucción. Porque muchas personas, o sea, decir, es que se va a acabar el mundo, es que Cristo ya viene, es que esto ya se acabó. ¿Y qué hicieron muchas personas? Vendieron sus cosas. Se deshicieron de sus cosas. O sea, tuvieron un desenfoque. ¿Por qué? Por una mala instrucción o por falta de conocimiento. Y algo más tremendo o más terrible, ¿no? En Estados Unidos ha habido sectas que estaba yo recordando, que con esa cuestión de que el Señor ya viene, ya nos vamos, ya viene el arrebatamiento, se han dado los suicidios masivos, los han despojado de todas sus cosas. ¿Pero por qué?
por una mala instrucción, por una falta de sabiduría, de conocimiento, y es tan tremendo porque nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de instruir al que no sabe. Entonces, algo que decía el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica, ¿no? Ustedes ya saben, o sea, nosotros también ya sabemos y tenemos un entendimiento, y eso lo tenemos que ir y reproducir, replicar allá afuera con más. ¿Por qué? Porque aún a pesar de todos los medios de comunicación, avances tecnológicos, en este tema en específico hay una ignorancia tremenda y hay una falta de conocimiento que la verdad sí te asombra. Sí. Cuando se mencionan estos temas, cuando se habla de preparar a la novia, y muchos tienen unas ideas bastante equivocadas de a lo que se refiere de prepararnos. Porque no es que te prepares materialmente, ¿no? Financieramente. No es que digas voy a tener oro, plata y muchas cosas ahí reservadas, sino se refiere a tu preparación espiritual, a tu preparación de comunión con el Señor, a la preparación de tu fe para que en ese tiempo tu fe no te falte, no mengue, ¿no? Hablábamos también anteriormente sobre la falta de fe, la falta de amor. Decíamos que no nos quedemos como las vírgenes, ¿no? Que estaban esperando al novio y se quedaron sin aceite, y cuando llegó el novio, pues no estaban preparadas. Y así mismo nosotros ahorita en este tiempo. No podemos descuidarnos ni un momentito y tenemos que buscar esa instrucción. Si no la tenemos que buscar esa preparación, ese conocimiento para estar todo el tiempo pues ya listos en el momento que el Señor venga y diga, vámonos, este es el tiempo. Porque la verdad, qué triste y desolador es el pensar que venga el Señor y te encuentre descuidado. Más aún sabiendo todo esto. No, Sí. Después de esto no puedes decir no lo sabía. Exactamente. ¿Cierto? Porque vemos cómo mucha iglesia camina en tinieblas, ¿no? No caminamos en luz, caminamos en tinieblas, ¿no? Y eso solamente nos va a guiar a veremos a una iglesia en una catástrofe total, Sí. ¿no? Pero hoy en día el Señor pone en nuestro corazón el poder estar compartiendo todo esto. Ahorita tú lo decías, efectivamente, cuántos casos no hemos escuchado de sectas que hay, suicidios masivos, situaciones que se viven que dices, wow, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y no tenemos que olvidar que al final ese es el objetivo del diablo, ¿no? El desenfocarnos, Sí. el traer Engañar. ideas erróneas, engañarnos, ¿no? Desde la iglesia primitiva, el Señor y los apóstoles nos advirtieron que todo este tipo de cosas iban a pasar, que en los últimos días iban a haber ciertas características que nosotros nos íbamos a dar cuenta, ¿no? De todo lo que iba a pasar para en estos últimos tiempos, ¿no? Hablábamos hace 2 semanas del enfriamiento del amor, ¿no? Hoy en día vemos una indiferencia total a situaciones donde no hay amor, ¿no? Ya no hay compasión. Ya no hay compasión, no hay bondad. Sí. Hay de repente, vemos situaciones en las que hoy en día me ha tocado ver más, vemos en las noticias cómo la mamá mató a la hija, el papá mató a sus 4 o 5 hijos. O sea, no tenemos que irnos tan lejos para ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Vemos también una tibieza espiritual, Sí. ¿no? El Señor nos permite, lo hemos dicho, cada vez que tocamos nosotros un tema, cada vez que damos un tema en nuestras células, incluso tenemos la oportunidad de escuchar una prédica, el Señor nos habla tremendamente, ¿no? Sí. Y siempre el Señor nos va a llevar y nos va a llevar a tener ese fuego encendido, esa pasión encendida, ¿no? Y hoy en día vemos hijos de Dios en una tibieza espiritual, que esto al final iba a ser un síntoma, un signo de los últimos tiempos. Así es. ¿No? Entonces, es lo que nos acerca a ese entendimiento. También esa falta de aceite en nuestras lámparas, ¿no? Estudiábamos la semana pasada cómo era responsabilidad de la novia, de la mujer, el buscar ese aceite, el estar siempre, pues que las lámparas estuvieran rebosando, Sí. que hubiera ese fuego, ¿no?
esa pasión ferviente por nuestro amado, por nuestro Señor Jesús, ¿no? Y decíamos un poquito, ¿no? Esto no significa que no van a haber tiempos o temporadas en las que a lo mejor haya cierta sequía, ¿no? Pero también nosotros como mujeres tenemos que aprender a cerrar esas puertas, a no permitir que nuestra mente sea un territorio del enemigo y siempre buscar esa comunión del Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo siempre está ahí, que aún en medio de toda circunstancia es el Espíritu Santo el que va a estar llenando nuestras vidas, que tenemos ese consolador, que tenemos ese ayudador, que va a estar siempre ahí con nosotros y sabemos a quién recurrir. Cuando tenemos un problema, siempre lo decimos, ¿a quién recurrimos? Recurrimos al vecino, recurrimos al amigo, ¿a quién recurrimos? Cuando el primer lugar al que tenemos que recurrir es al Espíritu Santo. No, y muchas veces es al que tenemos en el último en la lista, ¿no? O sea, pero sí, es muy importante, fíjate, eso que estabas diciendo, vamos a pasar por situaciones complicadas, sí, pero es parte de la prueba, ¿no? Yo creo que el Señor de cierta manera nos prepara, o sea, y por otra parte también prueba nuestro corazón, a ver qué tan firmes estamos, ¿no? A ver qué tanto estamos dispuestos a soportar por ese amor tan grande que Él tiene hacia nosotros. La verdad es que si comparamos las pruebas que de repente nosotras enfrentamos y las comparamos con todo lo que Jesús atravesó estando aquí en la tierra, pues no tienen comparación, ¿no? Pero sin embargo, a veces con pequeñeces ya queremos tirar la toalla, ¿no? A veces con cosas tan pequeñitas decimos, no, yo creo que esto no es lo mío, ¿no? Y mejor me aparto. Entonces, cuando la palabra también habla acerca de que el amor de muchos se va a enfriar, es precisamente de eso. O sea, no todos van a estar dispuestos a pagar el precio. Pero por eso es importante que conozcamos la palabra. Ahorita que mencionaba Ángeles acerca de tener una buena enseñanza acerca de todo esto que estamos aprendiendo ahorita, me recordaba mucho a como viene la palabra también cuando habla acerca de los de Berea. No sé si ustedes recuerdan, en la palabra menciona cuando Pablo y Silas iban con los de Berea, dice, voy a leer aquí rapidito, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, dice, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y luego aquí dice, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, qué importante es que no nada más nosotros a lo mejor escuchamos a alguien que tiene renombre y esta persona enseña algo y decimos, no, es que así son las cosas. No. O vemos un título rimbombante. Exactamente. Y ahí vamos, ¿no? Como dicen por ahí vamos como ovejitas, ¿no? A ver, ¿qué me gusta más? ¿Qué se me hace más atractivo? ¿Qué se me acomoda más? ¿Qué se me acomoda más? En estos tiempos ahorita es así. ¿Qué me cae mejor a mi situación, no? ¿Qué sí me gusta que me digan, no? Entonces, es importante que aprendamos a escudriñar la palabra. No va a haber otro lugar donde podamos encontrar con claridad cómo debemos prepararnos como iglesia para la venida del Señor que la misma palabra. Ahí es donde vamos a encontrar las instrucciones de qué es lo que debemos hacer. Entonces, qué importante es que podamos nosotras mantener esa intimidad con el Señor, el pedir al Espíritu Santo que sea el quien nos revele su palabra. Como bien decía Julia al principio, ¿no? A veces nos da temor y decimos, no, pues es que esto mejor no lo voy a estudiar porque me da miedo el saber o conocer qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero es lo que más deberíamos estudiar, es de lo que más deberíamos empaparnos, precisamente para no atravesar por todas estas cosas, ¿no? O sea, el decir, Señor, yo voy a prepararme, voy a estar firme, mi corazón va a estar firme, Señor, para poder estar algún día contigo, ¿no? Y poder verte y poder estar en tu presencia, ¿no? Me recuerda mucho cuando en Primera de Pedro dice, ¿no? Por eso aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Uh-huh. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, ahorita que hablábamos, ¿no? Del tiempo de prueba, Uh-huh. la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir así. Cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Wow. Entonces, aquí es una promesa grande, ¿no? Sí. Y se pasarán por pruebas y dificultades, habrá un tiempo, ¿no?
de prueba, pero también sabemos que ahí es donde nuestra confianza va a ser probada. Y aún pasando después estas pruebas, pues seremos alabados, ¿no? Y se dice aquí, será más valiosa que el oro, ¿no? Algo que también nos lleva a ver, y lo mencionábamos en un principio, es que otra señal también es la despreocupación, así como había en los tiempos de Noé, ¿no? Sin enfoque, adormilados, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Que Noé se la pasaba predicando. ¿Y cuántos se salvaron? Solo la familia de Solo Noé. la familia. Ni uno. No, fuera de ahí, ni uno se salvó. Entonces, Noé predicó y predicó y predicó por tantos años. Y no había una preocupación, había un desenfoque. Una incredulidad. Había había una apatía por recibir la palabra, o sea, simplemente decían, son locuras. O sea, eso nunca va a pasar, nunca va a suceder, está loco. Eso me recuerda, por ejemplo, sabemos que en esa época no había llovido, dice que eran evaporación, ¿no? Y decías que era eso, ¿no? Hoy en día cuando vemos y decimos, es que el Señor te puede sanar, vemos como dices, ay, ¿será? ¿Cómo? No, eso no lo puede hacer nadie, ¿no? Vemos esa incredulidad. O sea, te dicen, es que no, porque ya fui a muchos especialistas, ya fui a todos los médicos y me están diciendo que esto no se puede, que, o sea, ya no voy a sanar, que este es mi diagnóstico y de aquí no hay marcha atrás. Y cuando tú les hablas que el doctor de doctores, el creador de todo, el que nos diseñó, ahora sí que nuestro hacedor, nuestro conocedor, puede hacer una obra maravillosa, extraordinaria y puede revertir cualquier diagnóstico humano, porque pues Dios no se mueve bajo las leyes humanas, ni tiene limitaciones. O sea, muchos dicen, ay, ajá, no es cierto. O dicen, es que no, ¿cómo va a ser? Es que me están diciendo los doctores, o sea, con estudios, con todo, o sea, ya me mandaron a hacer exámenes, análisis de muchas cosas y me están diciendo que esto es así. ¿Cómo tú me vienes a decir que nada más porque yo tenga fe hasta o yo no ver, crea? no creer, ¿no? Ajá. O que si yo perdono, el Señor me va a sanar. Exactamente. ¿No? O sea, es algo tan tremendo porque hay esa apatía y ese rechazo total a tomar esa palabra. Y es algo tan tremendo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que podamos tomar una palabra negativa tan fácilmente, creerla y adueñarnos de ella? Es cierto. Pero nos cuesta tanto tomar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de amor de Dios para nosotros, que decimos, eso sí no puede ser. Y a mí en lo personal me deja, pues como en mucha evidencia, qué tan faltos de identidad estamos. Porque en nuestro inconsciente creemos que podemos ser merecedores de algo malo, pero no merecedores de un milagro. Así es. Y es algo tremendo porque realmente no es así. Y muestra esa despreocupación que nosotros tenemos de conocer a nuestro Hacedor. Porque realmente, si nos tomamos ese tiempo de meditar en la palabra del Señor, de escudriñar la Escritura, de permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, nos forme, nos dé de su sabiduría, entenderíamos muchas cosas y nuestra percepción sería totalmente diferente. Sin embargo, como decimos, ¿no? O sea, estamos en un tiempo donde todo es rápido, donde lo que se me haga más fácil, lo que sea a mi comodidad, es lo que quiero y es lo que tomo. ¿Para qué voy a leer la Escritura si puedo escuchar la predicación de alguien que pues me lo dice con mucho júbilo, me lo dice con... Ajá, me cuenta chistecitos, me hace pasar un rato agradable? Pues mejor escucho eso y me quedo con eso. Pero no compruebo si eso es escrituralmente verdadero. Sí, tampoco tiene un respaldo. Tampoco estamos dispuestos a una confrontación. Exactamente. ¿No? Es lo que menos queremos, ¿no? Porque algo que me confronte con algo que yo no quiero cambiar o que yo no quiero aceptar, me incomoda. Y si me incomoda no es de mi agrado, entonces, pues ¿para qué me preocupo por estarme incomodando? Mejor le presto atención a otra cosa que me distrae. Me quedo como estoy, Exactamente. ¿no? Muchas veces hemos escuchado eso de...
otro ratito, quiero seguir pecando, ¿no? Sí. Quiero seguir ahí, ¿no? Ya vendrá un tiempo, ¿no? Pero aquí nos habla de eso, de estar preparados, ¿no? De no Fíjate que ahorita me recordaste algo, ¿no? Que en algún momento una personita lo decía y es tan tremendo porque decía, si en la Biblia dice que así sea en mi último suspiro, si yo me arrepiento, si yo creo en Dios, o sea, yo voy al cielo y estoy con Él y no tengo que preocuparme. Cuando me llegue ese momento así, entonces, pues ya me pongo a cuentas con el de allá arriba. Y es algo tan tremendo porque lo dan por hecho, ¿no? O sea, que tú vas a tener el tiempo, la oportunidad de hacerlo, ¿no? cuando muchas veces no es así. Y es algo que a veces no dimensionamos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? A esa despreocupación, a esa falta de seriedad de tomar este tema, de este compromiso, porque, por ejemplo, ahorita estamos en esta transmisión, estamos compartiendo, estamos platicando, estamos escudriñando, pero ¿quién nos asegura que de aquí a mañana vamos a estar? Porque no lo sabemos. No podemos nosotros asegurar y decir, es que mañana me pongo a cuentas con el Señor porque mañana es el día que ya escogí. El martes. ¿Y si no te llega esa fecha? Dijeran por ahí, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Exacto, sí, o sea, tú no puedes condicionar a Dios. Y tú no puedes decirle a Dios, estoy para cuando ya me canse o me aburra de estar viviendo mi vida como yo quiero. Y yo escuchaba con un pastor, no recuerdo ahorita el nombre exacto, y él decía, ¿no? Hasta por conveniencia te conviene creer en Dios. Así es. Hasta por conveniencia para ti es beneficioso escudriñar las escrituras y obedecerlas. Y algo que dice en 1 Tesalonicenses, ¿no? Vivir correctamente. ¿Por qué te conviene vivir a ti correctamente? ¿Por qué te conviene esperar correctamente el regreso de Cristo? No solo por los muchos beneficios y todo lo maravilloso que nos tiene preparado para la eternidad, sino para tu misma vida diaria, ahorita en tu presente, te conviene. Porque sí es cierto, afrontas muchas circunstancias, hay muchas adversidades, muchas dificultades, pero no es lo mismo confrontarlas sabiendo que tienes el respaldo de Dios, que tienes una esperanza, que tienes una promesa y que en Dios, en Cristo, tienes asegurada la victoria sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad, sobre toda batalla que estés pasando, a estar solo. Porque como lo decía ahorita Yuli, ¿no? ¿A quién recurres cuando tienes un problema? En algún momento nosotros hablábamos en casa de los dones, de los talentos que el Señor pone, ¿no? Y hablábamos esto, ¿no? Tú puedes ser la persona más talentosa en algo. Si Dios te abre las puertas, tu talento brilla y se multiplica y lo puedes llevar a más. Pero aunque tú tengas el mejor talento, si Dios no abre el camino, no abre la puerta, ese talento no te sirve para absolutamente nada. Pues es la gracia que el Señor pone en sus hijos, ¿no? Recordábamos cómo la semana pasada hablábamos de José, como dice la palabra, que todo en sus manos era bendecido, ¿no? Era prosperado, ¿no? Y vemos cómo José pues fue recto a los ojos del Señor, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿no? Todo en el Señor el Señor siempre pone en sus hijos algo especial, ¿no? Y es un llamado, yo creo que a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios, que si no despertamos y que si no estamos conscientes de esta realidad, muchos van a perecer, ¿no? Y la oración que como casa hacemos es que, pues, no seamos tantos los que perezcamos, ¿no? El que ni uno solo perezca, sino que la salvación de nuestro Señor sea derramada, ¿no? Una salvación, y oramos. A mí me encanta cuando oramos por salvación para el mundo, salvación para Oaxaca, salvación para nuestra familia, porque
no es cualquier cosa. Creo que es el tema más importante que Sí. tenemos que estar hablando, Sí, ¿no? sí, Al final, todo eso se termina y lo importante es dónde va a estar tu alma, sí. Ujú. dónde vamos a La terminar. eternidad. Así es. Esto es un pedacito, nada más de lo que se nos permite vivir, pero lo que importa es lo que va a ver ahí arriba. Porque Lo dice la eterno. palabra, no importa, Sí, no hagas tesoros aquí en la tierra, sino hazlos en el cielo, cielo. ¿no? Y hay dos realidades muy, muy importantes referentes a la venida del Señor. No vemos cómo en Mateo 24:6 se usó la palabra que es necesario que toda esta profecía escrita se cumpla. Y es lo que hablábamos, ¿no? Todo esto va a suceder y hay que estar preparados, ¿no? Todo esto va a suceder. Y también nos habla en Lucas 21 que nos dice, velad pues en todo tiempo, no dice cuando esté tu fe ardiente, no dice cuando estés bien, cuando estés mal, cuando veas un milagro del Señor, cuando todo te vaya bien, que curiosamente muchas veces cuando nos va bien, nos olvidamos. Es ¿no? cuando menos nos Cuando menos acordamos. nos acordamos, ¿no? Dice, velad en todo momento orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Algunos no escaparán y caerán como presas de estos últimos acontecimientos escatológicos. Dijo, como un animal, dijo Jesús, que de pronto se ve atrapado en una trampa. Esa versión me gusta en la traducción al lenguaje actual. Dice, me gusta cómo tipifica, cómo de alguna forma nos lleva a mostrarnos, ¿no? Dice que será como un animal atrapado, ¿no? Qué tremendo es esto, como lazo que vendrá sobre todos los que habitan en la tierra. Dice que otra característica describe la Biblia con respecto al final de los días, dice, acontecerá en aceleración como dolores de parto. Dice, aquí dijo el Señor, vengo pronto como los dolores de parto. Que sabemos que comienzan lentos, poco a poco, y poco a poco se irán acelerando hasta El nacimiento. hasta que todo esto venga y suceda. Por eso tenemos que estar alertas, ¿no? Y para los que no estemos alertas ni preparados, será como los que caen en una trampa de repente y no podrán escapar, no podrán actuar, no podrán hacer absolutamente nada. Si recordamos un poquito de este pasaje que habla de Primera de Tesalonicenses, me gusta porque dice, debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Y yo estoy seguro, mujer, que tú que me escuchas, no debemos ser de eso. No debemos vivir despreocupados. Dice, como viven algunos. Yo creo que tú y yo no somos de esos, ¿no? Dice, pero nosotros, dice, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero dice, pero nosotros, tú y yo, no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Así Qué es. específico es el Señor en su palabra. Dice, nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y vuelve otra vez a poner una escena, a un símbolo, una imagen en nuestra cabeza. Cómo ese amor y esa confianza que tenemos en Cristo Jesús nos va a proteger de todo pecado. Dice como una armadura, ¿no? Y dice acá, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Creo que nos lleva al libro de Efesios, ¿no? Cuando nos habla de la armadura. Y que dice, ¿no? Que debemos de tener la armadura toda, no una parte, sino toda. No dice, me encanta porque dice, Dios nos ha llamado para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos habla de toda la promesa y nos dice, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo estamos haciendo. Y es lo que hoy en día hacemos, es lo que hacemos en Avivamiento, el podernos ayudar los unos a los otros a fortalecer nuestra vida cristiana. Sí. Porque esto no es un juego, esto no es perder el tiempo. El tiempo que tú dedicas escuchando esto, no estás perdiendo el tiempo. Hay una palabra que el Señor, estoy segura, está hablando a tu vida. Unos a otros nos estamos edificando. Es hermoso ver todo lo que sucede en los grupos familiares. Una característica importante es la comunión los unos con los otros. Y el saber que tenemos una casa, una familia. A veces hay algunas personas que
que les da cierto, no sé si les ha tocado, que les da cierto, tienen cierta, ¿cómo decirlo? Rechazo, a lo mejor lo he escuchado de algunas personas, a iglesias grandes, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque dicen, es que pues nadie me va a hacer caso. Es que son de ricos. Es que son muchos, no me voy a ver. Me ignoran. Pero qué hermoso es, me ha tocado mucho oír esos comentarios. Y después de algún tiempo, como ellos nos dicen, es que yo pensaba que nadie me iba a hacer caso, pero me siento como en casa, pero me siento como en familia, porque desde que llego, o cuando no hemos escuchado, es que todos aquí me abrazan y me ven y me siento raro, ¿no? Es casi de ayuda. pero es parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Me recuerdo una vez que entrando, tenía poco tiempo en la iglesia, una de las que estaban de decanes estaba regalando paletitas en la entrada. Y yo le dije, te la pago, ¿no? Entonces, es una supervisora de la Zona 4 que lo hizo. Entonces, recuerdo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Y dices que no me van a conocer, no me voy a ver. Y escuchar después que dicen, es que soy parte de la familia, ¿no? Y empiezas a ubicar a todos y nadie se siente desprotegido. Todo aquel que llega se siente amado, ¿no? Yo creo que es lo que habla aquí la palabra. Nos ayudamos a fortalecer nuestra vida cristiana, a ayudarnos los unos con los otros, a poder estar siempre, pues, en esa parte, ¿no? Buscando del Señor. Cuán importante es que juntos podamos estar velando, orando en todo tiempo, ¿no? Dice el Señor, vengo pronto. Todo va a ser acelerado. Entonces, mujeres, tenemos que estar listas. Sí. Tenemos que estar entendidas de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que tener claro qué es lo que el Señor está demandando de la vida de cada una de nosotras, ¿no? También este pasaje nos habla, ¿no? Que vendrá como ladrón en la noche. Y cuán importante va a ser esta señal para el arrebatamiento, porque dice que no será visible. Dice Mateo 24, dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, los últimos 3 años y medio, el arrebatamiento será como un ladrón en la noche para los impíos. Para algunos cristianos, nos habla un poquito como para algunos cristianos que estamos desenfocados y que no caminamos y que caminamos en tinieblas, pues va a suceder esto. Nos va a agarrar desprevenidos, descuidados. Nos va a agarrar desenfocados, ¿no? Es interesante cómo la Biblia, cómo el Mateo aquí nos habla de tiempos, nos habla de tiempos, de todo lo que esto va a suceder, cómo nos abre el panorama, ¿no? Pero tú y yo somos hijos de luz, ¿no? No vivimos en tinieblas, vivimos en la luz, ¿no? Vivimos en la luz que tenemos en Cristo Jesús, en esa libertad, en esa verdad que encontramos en su palabra. Dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿no? Entonces, pues tenemos que velar en todo tiempo, ¿no? Por algo el Señor nos dio el día y la hora exacta. Exactamente. Nos dio señales para que en todo tiempo estemos preparados, ¿no? Repito, insisto, no debemos estar en tinieblas. Debemos alejar toda tiniebla de nuestras vidas y caminar en esa luz, ¿no? Sí. Hay cosas grandes que van a estar sucediendo, dice, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y me encanta porque dice Apocalipsis 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y hoy te decimos, mujer, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿No? Entonces, qué tremendo es esto. Recíbelo, óyelo y guárdalo y arrepiéntete. Eso nos va a llevar a un siguiente nivel. Y dice, bendecido, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces,
qué clara es la palabra, qué hermosa es la palabra, ¿no? Entonces, vemos cómo también este pasaje del ladrón en la noche se refiere, hace una similitud, práctica, ¿no? una similitud al Levítico 6, ¿no? Y vemos cómo hay una sincronía perfecta en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta hoy en día. Vemos cómo la palabra se cumple en todo tiempo. Se confirma. Así es, como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. Lo hemos dicho, la Biblia ha sido un libro que fue escrito por más de 1500 años por diferentes autores de diferentes niveles académicos, en diferentes oficios, pero cómo concuerda a una perfección. Hay una imagen que de repente nos aparece, ¿no? Que como hay líneas cruzadas entre uno y otro, son muchísimas. Las concordancias, son así. muchísimas, ¿no? Entonces, eso nos habla como, pues, la palabra, indudablemente es inspirada por Dios, y ha sido inspirada por el Señor, es el Señor mismo hablándote a tu vida. ¿Quieres recibir un mensaje? Permítele al Señor hable a tu vida. Sí, es bien importante esa parte que dices de permitir, ¿no? Recuerdo también que en el primer programa que tuvimos en este mes hablábamos del libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Y qué importante es que tú permitas el ser instruida. Qué importante es que tú permitas que tanto tú como tu casa conozcan la palabra y estén preparados, porque al final de cuentas, quien va a tomar la decisión vas a ser tú, ¿no? Nosotras podemos venir y decirte muchas cosas, pueden venir muchos pastores a decirte muchas cosas, pero al final de cuentas quien va a tomar la decisión de si cree o no cree, o si se prepara o no se prepara, pues vas a ser tú. Entonces es bien importante, mujer, que tú en esta tarde, en esta hora, tú decidas el decir, yo creo, voy a creer, voy a confiar, ¿no? Y me voy a preparar. Y como también lo mencionábamos en la primera transmisión, es importante que prepares a tu familia, mujer. De verdad es algo que a mí últimamente me ha movido muchísimo, porque como mujeres somos pilares en nuestra casa, en nuestros hogares. Entonces, qué importante es que nosotras podamos ser ese instrumento que Dios usa para poder alertar a nuestra familia, para poder preparar a nuestra familia. Yo recuerdo muchísimo, y es algo que siempre voy a atesorar en mi corazón, el trabajo que mi abuelita hacía con nosotros, ¿no? No solamente con sus hijos, sino con todos sus nietos, que somos muchísimos. Y ella siempre nos decía, siempre nos hablaba de la venida del Señor. Y mucho de lo que yo ahora sé, o de lo que he creído, pues ha sido por lo que ella me enseñaba, ¿no? Desde bien chiquita ella me lo platicaba aquella vez, ¿no? Nos ponía películas que a lo mejor de niños pues nos asustaban, ¿no? Pero ella se preocupaba por nuestra salvación, se preocupaba porque creciéramos firmes en la palabra, se preocupaba por cada uno de nosotros, y siempre los consejos de mi abuelita eran: busca del Señor, hija, no te apartes de los caminos de Dios, prepárate porque el Señor viene pronto por su iglesia. Entonces, como mujeres tenemos ese trabajo, tenemos esa responsabilidad. No podemos dormirnos en nuestros laureles y decir, ay, pues yo estoy bien, que el Señor venga, total, voy a ir con Él. Sí, qué bueno que sea así, qué bueno que estés lista. Pero ¿qué pasa con los tuyos? ¿Qué pasa con los que te rodean? ¿Qué pasa con tus vecinos, no? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que tú conoces y que a lo mejor no han comprendido, no han entendido de una manera clara qué es lo que tienen que hacer, cómo deben prepararse, cómo deben buscar mantener ese fuego encendido para poder permanecer, ¿no? Entonces, mujer, yo te invito nuevamente, prepárate tú, prepárate y prepara a los tuyos, instruye a los tuyos, porque el tiempo se acerca, el Señor no tarda en venir por su iglesia. Hay muchísimas señales que se están cumpliendo, hay muchas cosas de las que habla la palabra y que nos advierten de que el tiempo se acerca, que ya están ocurriendo, mujer. Prepárate, de verdad. Yo creo que hoy más que nunca podemos decirlo, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y la verdad es que haciendo el comercial de nuestro congreso, ¿verdad? De preparando a la novia, yo creo que no es una casualidad. Yo creo que no es una casualidad que el Señor haya puesto
en el corazón de avivamiento el que en este Congreso de Mujeres se hable precisamente de eso. No es casualidad. El Espíritu Santo nos está hablando. El Espíritu Santo está trayendo esa revelación a nuestro corazón. Y nosotras, yo sé que en cada una de nosotras el anhelo, el deseo es decirte, mujer, el Señor viene pronto y tienes que estar lista. No puedes esperar a que se te aparezca un ángel y te diga, oh, el Señor está a punto de venir. No, ya son tantas cosas que están pasando. Exacto, o sea, son tantas cosas que te están alertando, que te están diciendo, prepárate. Ahí viene el Señor. Tienes que estar lista. Prepara tu casa, prepara los tuyos, porque no tarda en venir el Señor por nosotros. Dice Proverbios 14, ¿no? 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y es un llamado para cada mujer, ¿no? Debemos edificar nuestra casa y no destruirla, ¿no? Con nuestros propios argumentos, nuestras propias necedades, nuestros propios temores, sino tomar esa bandera que el Señor nos ha dado, esa identidad, tomar esa autoridad que el Señor nos ha dado con el Espíritu Santo para ir y dejar esa herencia a nuestras familias, a nuestras casas, ¿no? Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Entonces, pues todo esto creo que es algo que nos tiene que llevar a un entendimiento mayor. Vamos a seguir compartiéndote de todo esto. Hablar de esto tiene que avivar ese fuego, definitivamente, ¿no? Nos tiene que llevar a un examen personal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué lugar estamos ocupando? ¿Cuál es el lugar? Y si realmente estamos preparando la novia, y si hoy viniera el Señor, si estamos listos para recibir a ese ladrón en la noche, ¿no? Entonces, pues gracias, se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿no? Pero creo que todo esto debemos atesorarlo, como bien decía, escúchalo, guárdalo y arrepiéntete, ¿no? Y confía en el Señor, porque Él es nuestro lugar seguro, nuestra roca fuerte, ¿no? Y pues como bien lo decía yo ahorita, ya estamos cada vez más cerca, estamos ya terminando casi el mes de febrero, se ha ido muy rápido, ¿no? Y cada día está más cerca nuestro Congreso de Mujeres. 1 y 2 de mayo, poco a poco hemos ido trabajando en el programa, ya todo está listo, todo está preparado para recibirte. Tenemos la participación muy especial de Génesis Campos, así que si tú quieres más información para adquirir todo lo que se va a estar preparando, mándanos un mensajito, con mucho gusto vamos a resolver todas tus dudas, porque va a ser un tiempo extraordinario. Tú tienes que estar ahí, tienes que recibir lo que el Señor tiene, prepara tu corazón. Si hay hombres que nos están escuchando, manda a tu esposa, manden a las mujeres, ¿no? Yo creo que vamos a salir preparadas, ¿no? Para recibir a la novia, ¿no? Al novio. Tenemos todo que ganar, nada que perder. Es un congreso que se está preparando con mucho amor, es un congreso que no ha salido de nosotros, ha salido del corazón de Dios, lo está dirigiendo el Espíritu Santo, y no te pierdas esa bendición que Él preparó especialmente para ti. Casa Avivamiento siempre lo tenemos presente y lo tenemos claro. El pastor de la casa es el Espíritu Santo. El que nos lleva y coordina es Él. Entonces no dejes pasar esta oportunidad, porque recuerda lo que dice Romanos, ¿no? Hombre inexcusable eres. Entonces nosotros no podemos decir, jamás hubo a la mano, hubo una edificación, hubo alguien que me dijera cómo era la verdad, o cómo o Dios jamás me puso los medios. El Señor está poniendo esta transmisión, el Señor ha preparado este congreso, y pues mujeres, 1 y 2 de mayo, Casa Avivamiento les hace la más cordial invitación para que lleguen a un tiempo de adoración, un tiempo de edificación, un tiempo de restauración y de preparación, porque el tiempo se nos acaba. Gracias, Angie, gracias, Yoita, ¿no? Vamos a seguir compartiendo todo eso. Próximamente vamos a tener toda la información con las que van a estar compartiendo talleres, con las personas que van a estar compartiendo talleres, así que no te lo pierdas, ¿no? Todo eso se está preparando con mucho amor, y sé que el Señor es el que está haciendo todo lo necesario para que tú puedas estar. Recuerda también, nos vemos el día de mañana en punto de las 11, te esperamos. Avivamiento, el lugar de su presencia, ¿no? Toda la información está en la página
Va a ser un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Tenemos que seguir preparando a la novia. Te esperamos el día de mañana junto a tu familia y juntos, como casa, como hermanos, unánimes, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Recuerda que nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.